museográfica. Es una empresa mexicana especializada en el diseño y realización de museos y exposiciones. Se fundó en 77, la fundó mi padre. Él empezó como arquitecto y por azares del destino y por un interés que tuvo, se fue especializando poco a poco en museos. Uno de sus primeros cargos fue como coordinador de exposiciones regionales del INA. Después colaboró en la museografía de algunas de las salas del Museo de Antropología y poco a poco se fue especializando más y más y dejó atrás los otros proyectos arquitectónicos y se enfocó precisamente en los museos. En este sentido, Museográfica fue la primera empresa de este tipo en México, especializada solo en museos, y bueno, en los casi 40 años que lleva la operación se han realizado más de 200 proyectos, la mayoría en México, pero también varios proyectos a nivel internacional. Ahora, ¿qué es lo que hacemos, pues? ¿Qué es lo que implica hacer un museo? Básicamente ofrecemos estas cosas. En términos de planeación, hacemos los planes maestros, definición de contenidos, curaduría, conceptualización, estimaciones de costos, proyecciones operativas y gestión de proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú como cliente llegas con nosotros y nos dices quiero hacer un museo de tal y tal, pero no tengo la menor idea de cómo hacerlo, nosotros nos encargamos de todo ese trabajo. Por otro lado, está la parte de diseño y producción, que incluye producción y diseño arquitectónica, museográfica, de guiones, de gráfica, de medios tridimensionales y identidad visual. Y finalmente, medios digitales y todo lo que eso implica. Esto todo junto implica que ofrecemos soluciones integrales para la realización de museos, desde conceptos iniciales o estudios de factibilidad hasta la puesta en operación de los museos y exposiciones. Bueno, para desempacar todo esto que acabo de decir un poco ahorita, podemos empezar a ver unas fotos. Hay una lista larga. Bueno, esto va en orden cronológico, al revés, empezando por los más viejos, los más nuevos, al revés, los más nuevos, los más viejos. Y pues voy a platicarles un poquito de qué hicimos en cada uno de estos casos para ilustrar esto que estoy diciendo por ejemplos. Esta que estamos viendo ahorita es la tallera de Siqueiros, que se ubicó en Cuernavaca, la cual fue su taller donde trabajó. El Poliforum Siqueiros, que está en Polanco, modificó su taller en Cuernavaca para usar exposiciones temporales y un espacio para residencias artísticas. Entonces, la exposición inaugural, la idea era evocar la obra de Siqueiros para presentar algunas de sus obras. Este proyecto fue una colaboración con el arquitecto Isaac Broid, quien, junto con nosotros, tuvimos la idea de crear esta estructura de madera, que es una especie de rampa elevada para tener una circulación alrededor del cuarto y ver las obras que normalmente están colgadas más arriba del nivel de ojo. Entonces era una especie de instalación para darle a toda la exposición el carácter de la obra de Siqueiros. En este caso, acababan de remodelar el espacio, entonces se instaló la estructura, se calibró la iluminación y pues la curaduría de las obras y su instalación fue a cargo de nosotros. En este caso fue una exposición temporal, simplemente la inaugural, creo que sigue todavía en pie, pero bueno, después se quitaría y el espacio se reutilizará para otros propósitos. Y bueno, esta es una exposición más lúdica, más divertida, y es un proyecto chico. En contraste, lo que mencionó el maestro hace un momento, es el Museo Nacional de la Revolución, que fue parte de los desarrollos que se hicieron en el Bicentenario. Este era un museo que ya existía, estaba muy mal mantenido,
las colecciones pues, eran dudosas, en el sentido de que no había realmente objetos de colección, ni de gran valor. Objetos de la época tenían muy pocos, en mal estado. Entonces uno de los retos era hacer una exposición sin objetos de colección, lo cual es más común de lo que parece en muchos museos. Pero el otro reto también fue ampliar el espacio y darle pues, una dignidad a sus funciones museísticas, por lo cual se quitaron unas bodegas que estaban al fondo y se amplió el espacio de exposiciones por una superficie de 30% del espacio original. Esto está en los cimientos del edificio. Entonces, se nos hizo interesante mantener esos cimientos visibles para que funcionara de alguna manera como una especie de museo de sitio y no hubiera los cimientos del edificio. Aquí no se alcanza a ver muy bien en la foto de la izquierda, pero atrás de la rampa, de hecho es un muro de vidrio donde se ven los cimientos originales del edificio. Entonces, este proyecto es un ejemplo de cómo la museografía interviene desde la adaptación arquitectónica hasta la puesta en operación de las obras. En este caso nos dieron el cascarón del edificio y nosotros realizamos el proyecto de adaptación arquitectónica que incluye la ampliación, la apertura de pues, vanos, falsos plafones, pisos. Aquí la luz que se ve también fue parte de nuestro diseño, la rampa de acceso, a todas las estructuras arquitectónicas, y esto es antes de tocar cualquier tipo de curaduría, de exposición, de gráfica. Entonces, una vez que se hace un plano, un programa arquitectónico que indica precisamente qué tipo de modificaciones se le van a hacer al inmueble y cómo van a ser, entonces empezamos a hablar de lo que es las estructuras museográficas. En estas fotos, esas estructuras son básicamente las vitrinas que vemos, los plafones, el techo y los pisos. Se hacen este tipo de diseños pensando más que nada en la circulación. Tiene que tener un museo, es una circulación lógica, que uno no se pierda, que uno entre y sepa dónde va, tener un recorrido claro y conciso, que de preferencia no estés regresando por donde veniste. Esa zonificación es una parte importante de cualquier diseño museográfico, y a partir de eso muchas otras cosas van cayendo en su lugar. En este caso el acceso es por la rampa, uno baja de la plaza, desemboca en esta rampa de acceso y al fondo hay un pequeño museo de sitio que destaca pues, cómo ha ido, cuál es la historia del monumento de la Revolución, desde haber sido el prototipo para el Palacio Legislativo, que se abandonó y después se convirtió en el monumento de la Revolución hasta su remodelación en el 2010. Y adelantando, lo que veía el público a través de un hueco eran precisamente estas figuras escultóricas de la obra. A los dos lados de eso, desde el acceso principal, habían dos pantallas de video. No sé cuántos de ustedes lo hayan visitado y recuerden esta vista, pero algo que también es muy importante cuando se diseñan los museos es crear una especie de ámbito espectacular, de crear perspectivas y vistas que impacten al público de una manera inmediata, fuera de las minuciosidades de la información que se presenta, ¿no? De los textos, de todo eso, es crear experiencias más impactantes y más directas. Para esto, los elementos tridimensionales generalmente son muy efectivos, como este conjunto escultórico de la bola, ¿no? A sus lados hay estas vitrinas de dos caras que sirven por un lado para marcar la circulación, pero también para demarcar la temática del museo. Generalmente un museo didáctico como pues las diferentes salas van marcando diferentes temas, ¿no? En este caso, pues los antecedentes de la Revolución, etc. Entonces, conformando las circulaciones, el proyecto arquitectónico y los elementos de información, uno
desglosamos, ¿no? Esta parte es de este tema, esta parte es de este tema, para crear pues, un conjunto ordenado. Al fondo se ve que en los muros pusimos reproducciones de murales representativos de la Revolución, para darle como un remate visual más que nada, y para utilizar ese espacio donde no era suficiente pues poner vitrinas o poner objetos por cuestiones de circulación. Entonces es otro ejemplo de algunos casos en los cuales quieres rematar con algo simplemente visual que no necesariamente es tan didáctico o está mostrando un objeto importante, ¿no? Aunque bueno, aquí diría que sí es importante estas imágenes de la Revolución tan icónicas, ¿no? Aquí hay otras dos fotos, aquí se ve lo que mencioné hace un momento, aquí sí se ve la cimentación, aquí al fondo son estructuras metálicas que son originales de la estructura original, que están tapadas con vidrio, y detrás de eso puedes ver la cimentación y la alumbramos con luz. Esa es la rampa de acceso, uno baja y nos sale la pared roja del fondo, es lo que mencioné que es el Museo de Sitio. Y aquí hay otra vista, en el lado derecho, ya de cómo estas crujías con las vitrinas de dos vistas están demarcando el espacio. Ahora, la vitrina no es simplemente para mostrar objetos. En este caso se ve claramente que para empezar, hay una gráfica de fondo, hay pinturas, hay cédulas y hay texto con más fotos, pero sobre panel. Esto es para crear un conjunto más que la exhibición de objetos discretos. La idea es crear un conjunto gráfico que incluya ya sean objetos. Hay otras vitrinas que tenían más objetos que esta que estoy mostrando ahorita. Pero la idea es que tengan una unidad visual y que no solamente sean para prevenir que la gente toque las cosas. Que bueno, eso también es una condición que tienen de conservación, pero no es el objetivo principal. Bueno, más o menos al mismo tiempo que estábamos haciendo ese museo, se renovó la Plaza Garibaldi y pusieron un edificio bastante feo con unas imágenes como de maleyes o algo que hizo la autoridad del espacio público. Me hizo espantoso el edificio, pero no, nos pidió que hiciéramos el Museo del Tequila y el Mezcal, ya que pues, es Plaza Garibaldi, ¿no? Era el lugar donde tenía que estar el museo. Este era un espacio mucho más chico y bueno, básicamente el propósito era mostrar el proceso de elaboración de estas bebidas, ¿no? Del tequila y el mezcal, cuáles son sus diferencias y pues, la importancia cultural que tiene en este país, ¿no? Entonces aquí en un costado se ven